Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les pido de antemano una disculpa si hay muchos ruidos externos, espero que no sean muy disruptivos. Estoy cerca de un parque y de pronto hay ruidos de niños jugando y bueno, creo que que no deberían de ser tan incómodos. Espero que podamos, presentar este texto con el que abrimos el segundo módulo de nuestro curso, titulado Identidad, que en el mismo título, pues, lleva remarcada la importancia sustantiva que tiene para nuestro curso este módulo. Y abrimos con un texto que se llama Paradigmas de la Identidad, de pues toda una autoridad en la teoría social dedicada al estudio de las identidades, que es el doctor Gilberto Jiménez Montiel. Es un investigador nacido en 1927 en Paraguay. Ahora es investigador que, bueno, desde hace muchos años es investigador emérito, de hecho, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sociólogo muy reconocido, sobre todo en sus trabajos vinculados al estudio de la identidad. Y en este trabajo vamos a ver cómo eh, debemos de entender desde las ciencias sociales el concepto de identidad de manera que mantenga su capacidad de heurística, es decir, su capacidad explicativa. Cómo desembarazarlo de las concepciones coloquiales, de los usos excesivos que hay en la actualidad del término identidad, eh, en una especie de moda que hace que esté por todas partes y que lleva a concepciones peligrosas y poco útiles del término. Y entonces este texto nos ayuda a abrir, sobre todo enfatizando lo que no es la identidad en términos de ciencia social, en términos de la teoría social, de la teoría de acción social, y lo que sí debemos de, digamos, entender por este concepto, para que a lo largo de este módulo nosotros vayamos teniendo claro los puntos de partida, los puntos referenciales de las diferentes teorías sobre y aproximaciones y formas de entender la identidad. Entonces, este es un texto referencial, es un texto que nos ayuda a ubicar muy bien cómo vamos a entender y cómo vamos a trabajar la noción de identidad, y también es un texto que se va a entrelazar de manera muy armónica y muy articulada con el resto de los trabajos que vamos a revisar, particularmente con el que sigue de Frederick Barr, de los grupos étnicos y sus fronteras. Hay muchas referencias a ese trabajo en este mismo artículo y muchos elementos que aquí se enuncian que luego se van a desarrollar de manera mucho más precisa y clara en el texto de Frederick Barr que revisaremos en la siguiente sesión. Entonces, bueno, pues abrimos ya la presentación, ya se escuchan los niños que nos animan a poner atención a estas discusiones. Em, y bueno, lo primero que hace el autor es advertirnos que la identidad es una noción problemática, pero es necesaria. A pesar de que haya un abuso del término identidad que ha llevado a malos entendidos de la noción de identidad, incluso a usos, como decía antes, peligrosos, perniciosos de la palabra identidad, lo que este autor nos señala es que en lugar de deshacernos del término por, digamos, porque se ha contaminado, por decirlo de alguna manera, y en lugar de eso, rescatarlo, ubicarlo en su justa dimensión y sobre todo devolverlo a su dimensión de categoría analítica en la teoría social y reconocer en él su capacidad heurística. ¿Por qué se generó esta, digamos, por qué es una noción problemática en la actualidad? ¿Por qué se ha generado esta noción nebulosa de la identidad? Bueno, pues porque la identidad de pronto, de repente, pues la encontramos en todas partes, en todo tipo de discursos, en todo tipo de análisis, ¿no? Todo el mundo habla de identidad para referirse básicamente a cualquier cosa. Tenemos desde campañas publicitarias donde se habla de la identidad que da un producto,
estrategias de organización laboral, donde se habla de la identidad de la empresa a la que se pertenece, em, eh, eslogans también publicitarios, ¿no? Donde se entiende la identidad como un valor agregado. Por supuesto, campañas políticas donde se refrenda la idea de una identidad así indefinida y nebulosa a la que se apela para contar con los votos o los favores de los ciudadanos. eh, y también incluso para hablar de aspectos físicos o de imagen de alguien, ¿no? Sobre su forma de vestir o actuar como este, mecanismos identitarios, las identidades de los equipos de fútbol. Es decir, por todos lados, en distintos contextos y de manera muy ambigua, se utiliza el concepto de utilidad. Por eso es necesario, como dicen varios autores a los que retoma Gilberto Jiménez, controlar el uso del concepto. Es decir, reapropiarnos o regresar el concepto a la teoría social, a la teoría de la acción social y recordar su capacidad de heurística, su capacidad de explicación. Y entonces este control del uso del concepto implica también desembarazarlo de estas ideas en donde la identidad se asocia a un algo, a una especie de esencia, de sustancia que posee quien posee la identidad, para entender la identidad, como decía antes, como una categoría analítica y sobre todo como en relación con los actores sociales y en ese sentido en relación con procesos sociales. ¿Por qué se dio este boom de la identidad? Bueno, pues lo que explican algunos autores y retoma Gilberto Jiménez es que ha habido o hubo a finales del siglo XX, después de la caída del muro de Berlín, durante el proceso de balcanización de la ex Yugoslavia, en las críticas al proceso de globalización, hubo una especie de exaltación de la diferencia muy importante que ha llevado, junto con la exaltación de la diferencia, pues justamente a la reificación de las identidades o de la identidad asociada a estas diferencias que pueden ser pensadas, por un lado, en términos multiculturalistas, es decir, en términos de una diversidad deseable, de asumida, ¿no? De esta idea de que hay múltiples formas de ser y estar en el mundo y múltiples culturas, y entonces este multiculturalismo lleva en esa exaltación de la diferencia a la valorización de las identidades múltiples, pero también puede tener una connotación negativa de esa exaltación de la diferencia, de distinguir al yo del otro de manera tan tajante, como lo habíamos visto ya también con Pierre Clastres, en el punto de decir, somos diferentes, pero cada quien en su casa. Es decir, no nos mezclemos. Somos diferentes, efectivamente, y en la medida de esas diferencias, mantengámonos diferentes y mantengámonos distintos y distantes. Y eso implica cada quien en su casa. Y esta visión de la diferencia, esta exaltación de la diferencia como, digamos, irreconciliables, puntos irreconciliables, pues lleva a elaboraciones en el tono de la limpieza étnica, de la pureza étnica, de racial, digamos, de racismos, de asumir superioridades raciales. Y entonces también tiene pues este lado muy peligroso. Son dos expresiones de la exaltación de la diferencia, el multiculturalismo y el cada quien en su propia casa, como lo enuncia Gilberto Jiménez, pero ambos son productos de esta reacción contra la globalización. Entonces, la exaltación de la diferencia es un antídoto contra la globalización que se desata como proceso económico, sobre todo económico y social, sobre todo económico, se desata de manera muy importante a finales del siglo XX con el auge del
neoliberalismo económico y entonces eso hace que haya esta reacción. Y junto con esta reacción, en esta exaltación de la diferencia, en este uso poco cuidadoso del término, digamos, empieza a, o no solo empieza, sino se reafirman eh, concepciones sustancialistas de la identidad que han estado presentes desde mucho antes, pero que empiezan digamos, a reafirmarse o a subrayarse. Y estas concepciones sustancialistas de la identidad son aquellas que piensan que la identidad se trata de un conjunto de propiedades y atributos específicos y estables, considerados como constitutivos de las entidades que se mantienen constantes y sin mayores variaciones a través del tiempo. Es decir, la identidad, como un conjunto estable de atributos, pues parecería una sustancia, ¿no? Una sustancia indisociable de los sujetos, de los actores sociables, y algo que tienen, algo que poseen. Y entonces esta idea pues se vuelve una idea que tiene implicaciones delicadas y políticamente peligrosa, porque entonces parecería que todos al nacer dentro de un grupo específico, pertenecer por diferentes razones a, a un conglomerado o a una asociación, tenemos estas propiedades y atributos que son estables, que son constitutivos de quienes somos, y entonces los vamos a defender a capa y espada porque no queremos perderlos, porque dejaríamos de ser quienes somos, y sobre todo no queremos contaminarnos de otros. Entonces empiezan, digamos, los purismos que siempre tienen un ala perniciosa y junto con esto viene también la separación, que se vuelve no solo un mecanismo de distinción, sino de segregación. El otro no me puede tocar y no puedo estar en contacto con el otro y empiezo a evaluar, como veíamos a partir de un etnocentrismo, mi cultura es la cultura y en ese sentido mi identidad es la identidad y todas las demás son perniciosas y el contacto con ellas me pone en peligro. Y entonces se vuelve una noción de empleo delicado, esta concepción sustancialista tiene muchas implicaciones que pueden ser nocivas, ideas de superioridad o ideas de como decía, de pureza racial, que va a ser también políticamente peligrosa. La idea de que unas identidades se pueden imponer sobre otras identidades, unas identidades se tienen que mantener y otras tienen que desaparecer. Y lo que dicen Gilberto Jiménez y estos autores es, bueno, hay que advertir esto está pasando, esta concepción sustancialista de la identidad está allí y tiene estos peligros, pero lo que nos toca es, como decía antes, recuperar la noción el concepto de identidad en su dimensión de categoría analítica, en su capacidad heurística como concepto heurístico, es decir, en su capacidad explicativa, que es importantísimo para las ciencias sociales. Incluso, dicen estos autores, es imprescindible para las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque en términos de la teoría de la acción social, el concepto de identidad ayuda justamente a entender los procesos por los que los actores sociales, a partir de un proceso de identificación, se relacionan unos con otros, se distinguen para relacionarse. Si no se distinguieran, no se relacionarían, ¿no? Entonces, se distinguen para relacionarse, se vinculan a unos y se separan de otros a partir de establecer criterios de diferenciación. Entonces, la teoría de la acción social las ciencias sociales en general y particularmente la teoría de la acción social, en la que se inscribe el concepto de identidad, que es una extensión de esta teoría de la acción social, pues requiere de este concepto, digamos, desembarazado de estas visiones sustancialistas, de estos usos nebulosos y peligrosos, desembarazarlo de ello y llevarla a su dimensión apropiada en términos de la teoría de la acción social. En ese sentido,
En contraparte de una visión sustancialista que tiene ya las dificultades que enunciábamos antes, estos autores nos plantean la necesidad de repensar o retomar la noción de identidad como lo que es un concepto relacional y situacional, como lo que es para las ciencias sociales, para la teoría de la acción social. Es un concepto relacional y situacional. ¿Qué implica esto? Bueno, para señalarnos qué implica que la identidad sea relacional y situacional, nos da Gilberto Jiménez una definición de, primero muy escueta, como punto de partida, como los referentes generales que se van a desarrollar posteriormente y que tenemos que tener en consideración. ¿Qué implica una definición de la identidad relacional y situacional? Implica entender la identidad como un conjunto de repertorios culturales interiorizados. ¿Por quién? Pues por los actores sociales, a través de los cuales los actores sociales, y esta parte es muy importante, la identidad no existe así como una esencia que tienes y que recibes y que te hace parte en automático, ¿no? De un grupo, de una entidad, no es una esencia, no es una sustancia. Es La identidad es acción social. La identidad es un conjunto de rasgos culturales interiorizados. Es decir, no son los rasgos culturales en sí mismos, están interiorizados. ¿Por quién? Por los actores sociales. Y están interiorizados por esos actores sociales porque a través de ellos los actores sociales van a demarcar sus fronteras, van a establecer, van a distinguirse, van a establecer yo soy esto, no soy aquello. Nosotros, los otros, lo distinto y lo propio, lo similar. Este proceso de distinción es fundamental, lo hemos platicado de manera recurrente, es fundamental en la propia capacidad de pensar, en la propia capacidad de elaborar una idea y en la propia capacidad de establecer algún tipo de relación. Yo no me puedo relacionar con algo si no lo distingo de mí, si no lo separo de mí. De alguna manera lo tengo que separar. Y esa separación se hace a partir de un conjunto de repertorios culturales que se han interiorizado. Y entonces, demarco fronteras y distingo a otros actores sociales en una situación determinada. Esas distinciones se hacen en una situación determinada porque puede que en otras situaciones no los distinga. Esto es muy interesante, podemos poner un ejemplo muy coloquial. Yo puedo estar por ejemplo, en ser parte de un salón de clases, como ustedes, ahora que no estamos en salón es más difícil poner el ejemplo, y ustedes allí al voltear a ver a todos sus compañeros pueden distinguirlos en términos de sus cualidades, pueden distinguir hombres de mujeres, pueden distinguir este, diferentes características, ¿no? Físicas, a veces se distinguen los alumnos que se incorporan que vienen de otros lugares, a los alumnos que son de aquí de la ciudad, es decir, vamos haciendo distinciones para poder pensarnos y relacionarnos con las personas con las que compartimos el salón. Pero si de pronto mi salón tiene que ir a tomar un curso con otro grupo o tiene un enfrentamiento con otro grupo, de pronto esas distinciones que son tan importantes al interior del grupo desaparecen, se difuminan y entonces me identifico con quienes forman parte de mi grupo, de mi salón de clases, frente a ese otro grupo con el que me veo obligado a tomar clases o con el que tengo algún enfrentamiento. Y luego, si mi escuela va a un campeonato de escuelas de antropología y se encuentra con otras, yo voy a identificarme con todos aquellos que en otro momento me distinguí en el contexto del interior de la escuela y me voy a identificar como parte de ese grupo por oposición a esa otra escuela. Entonces, estas fronteras, estas que distinguen a los demás actores, lo hacen en una situación determinada y lo hacen dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado. Lo hacen dentro del contexto histórico de ser estudiante de antropología en la ciudad de Chihuahua, para seguir con el mismo ejemplo. eh,
de una escuela de antropología en la ciudad de Chihuahua en en el siglo XXI. Entonces, esto es muy, importante entenderlo, porque estos elementos que están enunciados en esta definición van a ser desglosados para, ver lo que implica una concepción relacional situacional de la identidad que se distingue profundamente de una concepción sustancialista como la que veíamos antes. Lo primero que se desprende en esta idea de la identidad es un conjunto de repertorios culturales interiorizados, es que hay una relación entre identidad y cultura. Pero identidad y cultura no son sinónimos, como muchas veces se presenta. Mucha gente dice, están perdiendo su cultura, están perdiendo su identidad. Pues no es en automático una cosa o la otra, y bueno, ni las culturas ni las identidades se pierden, ¿no? La identidad definitivamente no se pierde, ¿por qué? Porque es una elaboración, es una construcción relacional situacional, y en esa medida se reelabora. Pero además, la relación entre identidad y cultura es una relación de selección. Es decir, dentro de nuestro repertorio eh, cultural, nosotros elegimos qué rasgos, qué elementos, qué emblemas, dicen los autores, es decir, qué banderas, por decirlo de alguna manera, utilizamos para identificarnos, es decir, cuáles interiorizamos. Esa selección es muy importante porque quiere decir que no basta con que todos compartamos ciertos rasgos culturales, sino que tengamos interiorizados algunos de esos rasgos como rasgos característicos de el grupo al que pertenecemos. Y esos son seleccionados y esas selecciones incluso pueden variar a lo largo del tiempo. Generalmente se seleccionan la lengua, se selecciona eh, una historia común, un territorio, es decir, hay ciertos rasgos, a veces un sistema de creencias, una forma de vestir, es decir, esos rasgos que selecciono como parte de mi repertorio cultural, los selecciono como rasgos que me distinguen, que ayudan a separarme de otros, ¿no? Yo puedo tener con esos otros, a los que identifico como diferente, cosas en común, pues esos no van a ser mis rasgos identitarios. Mis rasgos identitarios serán aquellos que me distinguen de ese otro. Y entonces hay una selección de elementos culturales en el proceso de identificación en el que tiene lugar o que da lugar a la identidad. Entonces, la relación entre identidad y cultura es fundamental porque la identidad se nutre de esa selección de elementos, de rasgos culturales que son tomados de un repertorio, que conforman el repertorio que utilizo como elemento identitario. Aquí es muy importante lo que señalaba antes. La identidad solo existe en y para los actores sociales. Es decir, la identidad no existe así, en abstracto, como decía, como un ente, como una sustancia que está por allí. La identidad existe en y para los actores sociales. Son los actores sociales los que interiorizan los rasgos culturales, los repertorios culturales, son los actores sociales los que hacen una selección, son los actores sociales los que hacen esa selección para distinguirse de otros y en la medida en que se distinguen de ellos, establecen relaciones con ellos a partir de los criterios de diferenciación. Insisto, relacionarte implica establecer algún criterio que te haga saber que esa persona, ese otro actor con el que te relacionas no eres tú mismo, ni es lo mismo que tú, en alguna medida. Y entonces, las relaciones sociales solo son posibles, de ahí la importancia del término identidad en su justa medida, solo son posibles cuando nosotros hacemos diferenciaciones. Y necesariamente al hacer una diferenciación, creamos un proceso de identificación. Entonces, solo existen para los actores sociales y por los actores, en los actores sociales y para los actores sociales, perdón. Y en ese sentido, la identidad es parte de la teoría de la acción social. Pero la identidad, además de este proceso de interiorización de repertorios culturales a través de los cuales los actores se distinguen, se separan de otros y establecen relaciones con ellos, implica, por supuesto, necesariamente un reconocimiento social de esa identidad. Es decir, no basta con que yo me identifique como parte de algo o que yo cree una categoría a la que me adscribo,
y me identifico, es necesario que haya el reconocimiento social de esa categoría de manera que se pueda dar una relación social. Yo no podría decir, yo me distingo de ti a partir de un rasgo que a ti no te parece relevante, que tú no identificas, no relacionas esa categoría y entonces el mecanismo de relación entre el yo y el otro, entre un actor social y otro actor social, pues se vuelve irrelevante o inexistente. Para que exista esa relación se requiere del reconocimiento social de esa identidad. Es decir, si yo me identifico, yo en algún momento me identifico como mujer, me distingo de otro que se identifica como hombre, en ese proceso de identificación y de distinción establezco un tipo de relación específico, a alguien que identifico también como mujer, pero como una mujer distinta a mí. Ese es otro mecanismo de relación social. Y para ello no basta con que yo me identifique, ellos también me tendrían que identificar de esa manera para poder establecer esa relación. Entonces, el reconocimiento social de la identidad es fundamental. Podemos hablar también más allá de los actores sociales como individuos, como colectivos, el reconocimiento de un colectivo que se adscribe como, por ejemplo, ya sea como veremos, un grupo étnico que se adscribe a partir de un etnónimo y dice nosotros somos los OO, para hablar de los Pimas, ¿no? Somos los OO. Ese etnónimo y esa distinción adquiere relevancia social en la medida en que otros los reconocen y dicen, sí, ellos son los OOP, ellos son un grupo distinto, ellos son esos otros que se caracterizan de esa manera y hay un reconocimiento social. Si no lo existiera, esa categoría socialmente se vuelve irrelevante. Es relevante en la medida en que permite esa distinción y hay un proceso de reconocimiento. Eso implica entonces un compromiso entre la autoafirmación y la asignación identitaria, es decir, entre la autoidentidad y la exoidentidad. Hay un compromiso entre la forma en que yo me identifico y en la que soy identificado o identificada por otros. La forma en que identifico y la forma en que son identificados, en que se autoidentifican los otros. Este compromiso hace que, digamos, referencialmente podamos establecer un conjunto de relaciones o se puedan establecer y se puedan dar un conjunto de relaciones sociales en donde los actores, a partir de estas distinciones y del reconocimiento de esas distinciones, el reconocimiento mutuo de esas distinciones, pueden establecer mecanismos de relación. Y esto va a estar íntimamente vinculado con políticas de identificación. Es decir, hay una distinción importante entre quién identifica a otros y quiénes se autoidentifican, desde dónde vienen estos procesos de identificación y quién tiene, digamos, mayor peso o mayor autoridad o mayor legitimidad para establecer una identificación o para imponer una identificación frente a otro o de otro que termina por asumir esa identificación o luchar en contra de esa identificación. Entonces, pues volvemos a un argumento que hemos estado repasando a lo largo del curso. El Estado, esto es muy importante entenderlo, lo hemos enfatizado ya en diferentes ocasiones, pero no me parece excesivo que tengamos, digamos, como punto de partida cuestionable y replanteable la idea del Estado como administrador de la identidad. El Estado se reserva la administración de la identidad. El Estado es obsesivo con la identidad y tiende a los procesos de monoidentificación. Los estados son tan obsesivos con la identidad que crean mecanismos de identificación de sus ciudadanos que sean casi que indefectibles, es decir, que no tengan ninguna forma de alterarse o de falsificarse, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos de identificación del Estado de sus ciudadanos? Establecer, por ejemplo, en el caso de México,
un pasaporte que diga identidad, nacionalidad mexicana y una credencial de lector, una del INE, del Instituto Nacional eh, Electoral, ya no sé ni cómo se dice, que es una especie de identificación única, incluso crea la clave única de población, te crea un número único e irrepetible con el que eres identificado claramente. ¿Por qué le interesa al Estado esta monoidentificación, esta identificación tan precisa de sus ciudadanos? Porque es una manera de mantener su hegemonía y su control, de mantener su reconocimiento de autoridad legítima y pues eso, su poder y su control sobre los ciudadanos, a partir de tenerlos claramente identificados. Y en esa medida, el Estado, pues es mucho más fácil tener esto claramente identificados cuando se trata de identidades únicas, no múltiples. Entonces, el Estado tiende hacia una modo identificación y o genera, genera formas negativas o percibe como negativo las heteroidentidades. Perdón por ese balbuceo. De pronto se me trabó la lengua. Las heteroidentidades van a ser vistas como marginales, como identidades, generalmente van a ser pensadas minorizándolas, ¿no? Entonces son los grupos étnicos minoritarios, las minorías, ¿no? Las minorías étnicas, siempre se va a minorizar la heteroidentidad, va a tener esta carga negativa como algo que debería de ser mínimo e incluso en una condición deseable erradicarse, ¿no? Pero ante estos procesos hay reacciones de los actores sociales y esas reacciones generalmente vienen bajo la forma de reivindicaciones identitarias subnacionales, es decir, aquellos que su identidad ha sido asignada por el Estado, administrada por el Estado, han sido minimizados por el Estado y que deciden en realidad buscar estrategias y mecanismos para revertir esta relación y para garantizarse el derecho de definirse a sí mismos, es decir, de no someterse a la definición que hace el Estado o que hacen otros de sí. Y entonces recuperar este compromiso entre la auto y la exo-identificación. Hay una identificación desde el Estado, por ejemplo, la identificación de todos los grupos étnicos como pueblos indígenas. Pero esa identificación de esta pluralidad de culturas, como pueblos indígenas, viene la reacción de reivindicación de estas culturas a señalar, no, yo soy soy Pima, soy Rarámuri, soy Maya, soy Ñañú, soy Birraritari. Es decir, estos procesos de reivindicaciones identitarias subnacionales o, por ejemplo, las llamadas minorías étnicas, que son grupos que generalmente tienen su origen en otros países y han llegado aquí por procesos de migración, que también reivindican su derecho a autodefinirse a sí mismos. Y entonces estos procesos de reivindicación identitarias, de definirse a sí mismos, pues lo que buscan justamente es replantear la heteroidentidad como algo positivo. Es decir, es deseable que seamos distintos, es deseable que seamos diversos y mi derecho a definirme a mí mismo y a autonombrarme es el derecho a distinguirme, a diferenciarme y a establecer a partir de esa distinción los mecanismos de relación yo. Porque cuando yo soy etiquetado e identificado desde fuera, quien establece los mecanismos y las reglas del juego, pues es quien crea esa categoría de identificación. Si existe un compromiso entre la auto y la exoeducación, pues existen mecanismos de relaciones donde los actores sociales tienen mayor margen de acción.
y si, digamos, se apela a los procesos de autodefinición y desde ahí se construyen estas relaciones sociales, pues, digamos, las políticas de identificación se entienden entonces justamente como un ajuste de fuerzas, de tensiones en estos procesos de distinción y de relación social. Aquí lo importante es entender eso. La distinción en sí misma no es la parte relevante de la teoría de la identidad, menos la identificación en sí misma. Lo que es importante es que justo a partir del proceso de distinción y de identificación es que se posibilita la construcción de relaciones sociales. En términos de ciencias sociales, es allí donde está, en términos de la teoría social, de la teoría de la acción social, de las ciencias sociales y de la antropología misma, es allí donde radica el valor heurístico del concepto de identidad, que nos permite elaborar sobre las relaciones sociales. Y entonces, bueno, después de toda esta explicación, Gilberto Jiménez resume cuáles son los puntos más importantes a tener en consideración cuando pensamos la identidad como concepto de la teoría de la acción social, como un concepto heurístico, en términos relacionales situacionales. Esta concepción relacional situacional de la identidad implica entender que se trata de una construcción social y no de un dato objetivo, no un algo. La identidad no es un algo, no es una esencia, no es una sustancia, no es algo que poseo. Es una construcción social. Y esa es muy importante tenerlo claro. Cuando decimos construcción social, decimos una elaboración que se da a partir de relaciones sociales, se da dentro de marcos constriñentes, es decir, no puedo elaborar cualquier cosa que se me ocurra, elaboro en función de los marcos constriñentes, de los marcos que dan sentido a la vida social, a la dinámica social, y a partir de esos marcos se determinan las posiciones sociales y las representaciones a partir de las cuales voy construyendo esta identidad. En ese sentido, como decía antes, la identidad se elabora dentro de un sistema de relaciones que opone a un grupo a otro grupo. La identidad no se elabora a partir de una idea en abstracto, no se elabora a partir de una ocurrencia, se elabora dentro de un sistema de relaciones sociales y se elabora para permitir las relaciones sociales entre un grupo y otro, que se distinguen, que se separan, que presentan una diferencia, identifican mutuamente una diferencia. Y en ese sentido, esta construcción, pues, lo que hace es reelaborarse constantemente en la medida en que las relaciones sociales van cambiando, los contextos históricos que dan pie a esas relaciones sociales van cambiando y, digamos, las condiciones políticas y sociales van cambiando. Entonces, la identidad no es estable, no se mantiene, no es monolítica. Como constructo social, se construye y se reconstruye constantemente en el seno de los intercambios sociales, de la interacción social, de la acción social. En ese sentido, la tarea de las ciencias sociales, pues no es estar identificando identidades verdaderas, sustancias, esencias profundas que se pierden, que se perdió tal cultura, entonces se perdió la identidad. Eso no es la tarea de las ciencias sociales, ¿no? O se mantiene la identidad de un pueblo, como si fuera, desde el punto de vista de ciencias sociales, no es nuestro papel estar juzgando si una identidad es verdadera, si una identidad es perdurable. Nuestro papel es explicar los procesos de identificación, es decir, los procesos que llevan a la construcción de esas identidades. Y explicar esos procesos de identificación implica preguntarnos cómo, por qué, para qué se construye una identidad, cómo, por qué o para qué tienen lugar estos procesos de identificación. ¿En qué medida se construyen? ¿En qué medida se reconstruyen? ¿Se modifican? Esa es la tarea de las ciencias sociales. En ese sentido es importante que además de estas consideraciones generales sobre el concepto relacional situacional de la identidad, pensemos que la identidad también
tiene características que aparecen constantemente en los estudios que abordan su análisis. En primer lugar, está la identidad como persistencia en el tiempo. Es decir, así como la identidad obedece a un proceso de distinción que hace separar lo que soy yo de lo que es el otro, que me hace sobre todo distinguirme para relacionarme, la identidad también se construye a partir de establecer en esas distinciones, identificar continuos. Esos continuos generalmente obedecen o se identifican sobre todo en los devenires históricos. Es decir, yo, los que se identifican como parte de un grupo, como parte de un pueblo indígena, como parte de un conglomerado, de una asociación, lo hacen a partir de separarse de otros, pero también de asumir que hay una continuidad en el tiempo, y esa continuidad en el tiempo, esa persistencia en el tiempo, puede darse en términos de transformaciones. Es decir, incluso si hay cambios, esos cambios obedecen a transformaciones que mantienen hilos que hacen que sean transformaciones de lo mismo, o sea, dentro de un continuo. Esta noción de la identidad como persistencia en el tiempo es muy interesante porque nos ayuda también a pensar cómo la mayoría de las identidades se construyen, por ejemplo, en el caso de las identidades étnicas, como veremos antes, en explicaciones sobre el origen y vínculos con los ancestros, mirando hacia el, perdón, mirando hacia el pasado. En ese sentido, la identidad como persistencia en el tiempo ayuda a pensar a los grupos en sus cuestiones, qué los cuestiona. Es decir, más allá de qué lo distingue de otro, qué lo cuestiona. Y lo cuestiona algún tipo de continuidad. Este continuum, esta combinación entre el cambio y la continuidad, cambian cosas, pero hay continuidades que garantizan, digamos, la persistencia. También está la idea de la identidad. Esto lo vamos, todos estos que vamos a ver ahorita, los vamos a ver con mayor detalle a lo largo de este módulo. La identidad como valor es pues un elemento muy importante, tal vez uno de los más socorridos o más empleados cuando se usa el término identidad, y tiene que ver con la idea de que la identidad tiene un valor positivo o un valor negativo. Cuando yo tengo, cuando yo valoro positivamente mi identidad, mi identificación con un grupo específico, esa valoración positiva de mi identidad se va a traducir en una visión favorable de quién soy, un deseo de mantener esa pertenencia, una creatividad para generar, digamos, una continuidad aún en la transformación, un deseo, una vocación de defensa de esa particularidad, de esa identidad, de esos mecanismos de identificación. Es decir, cuando la identidad es un valor positivo, va a hacerse todo lo posible por mantenerse. Cuando la identidad está asociada con un valor negativo, cuando hay una visión negativa de nuestra identidad, generalmente lo que ocurre son procesos en los que se tratan de ocultar la pertenencia a ese grupo, de, digamos, de buscar erradicar aquellas cosas que los distinguen, el deseo más bien de eliminar o diluir las diferencias, el deseo de integrarse a un grupo mayor o a otros grupos, y procesos que van a debilitar la cohesión social, procesos que van a debilitar las interacciones al interior del grupo. Bueno, entre estas características y estos elementos que están asociados a los estudios de identidad, pues está también una que me parece a mí muy relevante en este artículo, que es la de las estrategias identitarias. ¿Por qué me parece muy relevante? Porque a diferencia del resto que vamos a
ver a lo largo del curso. Esta no la vamos a ver de manera tan puntual en otras lecturas. Y es muy importante, incluso en la sesión que tuvimos, en donde discutimos en general el, el final del módulo pasado, hablábamos de esto, de las estrategias identitarias. ¿Qué son las estrategias identitarias? Pues tienen que ver con el uso instrumental de la identidad, tienen que ver con la forma en que los actores sociales pueden utilizar sus procesos, pueden llevar a cabo procesos de identificación con intereses específicos, con fines útiles específicos. Y estas estrategias identitarias van a ser mecanismos por los cuales la identificación en una relación específica y en una situación específica va a enfatizar unos elementos y va a esconder otros, o va a subrayar algunos aspectos en el proceso de identificación, dependiendo de un análisis de las políticas identitarias, es decir, cuál es el lugar que ocupa en términos más amplios mi identidad en relación con otras identidades, y en función de eso sigo una serie de estrategias identitarias. A veces juego la pertenencia a un grupo, a veces a otro, porque los actores sociales pertenecemos a múltiples grupos. Yo puedo identificarme a veces como antropóloga, a veces como mamá, a veces como mujer, a veces como mexicana, a veces como jalisciense, es decir, depende en el contexto, en el lugar en donde esté, cuál de estas identidades voy a enfatizar, y esas estrategias van a obedecer a qué espero lograr, qué, qué tipo de relación quiero establecer y cómo quiero, digamos, beneficiarme o no perjudicarme o protegerme en un contexto específico en este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, las estrategias identitarias, lo que más enfatizan y lo que más me interesa enfatizar es que justamente lo que hacen es mostrarnos que la identidad no es un algo, la identidad son procesos de identificación para establecer relaciones sociales. La identidad se construye y se reconstruye. La identidad es móvil, es flexible, y sobre todo se trata de un mecanismo de acción social que nosotros tenemos que analizar como científicos sociales, sin juzgarlo, sin establecer si está bien o mal que alguien haga eso, sino más bien entendiendo desde dónde se hace, cómo se hace y para qué se hace. Y entonces, bueno, las estrategias identitarias justamente nos permiten ver con mayor claridad este aspecto de la identidad tan importante de resaltar cuando se entiende en términos relacionales situacionales. Y bueno, eh, el otro aspecto muy importante entre todas las identidades, que decía yo, mamá, antropóloga, que es una identidad disciplinaria, una identidad por sexo o de género, podría identificarme de otra manera, una identidad por nacimiento, por lugar de nacimiento, por nacionalidad también podría ser, o por cualquier otra cosa. Hay entre todas esos mecanismos de identidades, algunas identidades que han llamado más la atención y a las que se ha puesto más interés en la teoría social, que tienen que ver justamente con estas políticas de identidad donde el Estado prioriza aquello que tiende a lo uno y va diluyendo las diferencias. Y estas identidades son identidades que se construyen desde pasados distintos a esos pasados del Estado, y que en esa medida, al mirar hacia atrás, identifican un origen común, un ancestro en común. De hecho, la idea de etnos viene justamente de nacimiento, es decir, nacemos de lo mismo, provenimos de donde mismo, y entonces ese pasado común hace que en esta idea de la identidad como persistencia en el tiempo, entonces mantengamos, incluso con diferencias o con cambios, pero mantengamos elementos que nos distinguen de otros que tienen otros pasados que tienen otros pasados de común, que tienen otros ancestros, que tienen otras historias. Entonces, las identidades étnicas obedecen justamente a aquellas identidades que no se han construido como estados nacionales, que no, digamos, se elaboraron como estados nacionales, pero que tienen
básicamente todos los elementos para ello, menos el poder hegemónico del Estado. Entonces, estas identidades étnicas generalmente son pensadas, son catalogadas desde los estados nacionales dentro de categorías muy amplias como pueblos indígenas eh, a nativos americanos o crean los estados estas categorías para unificar a estas identidades étnicas y al unificarlas también pues para diluir las implicaciones de esta diversidad construida desde distintos orígenes, desde distintas historicidades. Bueno, no me voy a detener mucho en las identidades étnicas ni en esta explicación porque es el tema justo que vamos a revisar con mucho detalle, de manera muy puntual, con Frederick Barr en los grupos étnicos y sus fronteras. Ahí vamos a ver la definición de grupo étnico con mucho detalle. Entonces, solamente para señalarlo aquí sobre la mesa, hay, dependiendo del tipo de relaciones y dependiendo de estas políticas de identificación generadas desde el Estado, pues hay mayor o menor peso en los elementos de estudio de la identidad, en este caso de las identidades étnicas frente a otro tipo de identidades, por el lugar que ocupan, digamos, en el establecimiento de relaciones sociales que trascienden, digamos, colectivas y que trascienden, ¿no?, a los actores sociales. Y bueno, derivadas de estas identidades étnicas, pues vienen los conflictos étnicos, es decir, la identidad no es solo el proceso por el que armónicamente identifico, pues yo soy uno y me identifico con esto, sino es sobre todo aquello que lo distingue, que distingue a los otros y al distinguirlo, generalmente se crean estos mecanismos en los que la autoidentificación implica también la asociación con lo bueno, lo mejor, lo verdadero, como veíamos con el etnocentrismo, que también es puede ser asociado con el egocentrismo, y en esa distinción de lo otro como no tan bueno, como no tan deseable, como no tan positivo, pues vienen tensiones. Pero si además estas tensiones están permeadas por relaciones de poder, vínculos con el Estado o la imposición del Estado ante estas grupos en donde establece preferencias y relaciones de unos frente a otros, pues entonces esto va a generar un conjunto de conflictos étnicos que también veremos con mucho más detalle en el texto de Frederick Barr. Y bueno, con esto terminaríamos la presentación del texto de Gilberto Jiménez. Hasta aquí dejaría yo la presentación. Espero que les ayude a leer con mayor cuidado este trabajo y que sobre todo les permita ver que podamos apuntalar hacia dónde va este módulo de nuestra materia y que podamos luego retomar los hilos que se fueron soltando en esta presentación, entretejerlos a lo largo del segundo módulo dedicado justamente a la identidad. Una disculpa de nuevo por no tener una cámara y por los ruidos que pudieron haber escuchado. Espero que haya sido clara y que sea de ayuda para su lectura esta explicación. Saludos y que estén muy bien.